Buenas tardes, autoridades, profesores, alumnos. Gracias por vuestra asistencia hoy aquí. Hoy empezamos el ciclo de conferencias de este trimestre de la Cátedra Monarquía Parlamentaria y voy a hacer una pequeña presentación de las 4 conferencias que van a tener lugar este mes de octubre y noviembre, y seguirá el próximo año. A partir de enero, febrero, tendremos otras 4 o 6 nuevas conferencias. Bien, recordad simplemente que quien organiza estas conferencias es la Cátedra Monarquía Parlamentaria, apoyándose, por una parte, de manera fundamental en la Universidad de Burgos, y también estamos ahora mismo en rumbo de colaboración con la Fundación Caja Burgos. Bien, este ciclo de conferencias del primer trimestre tiene un título genérico que dice «Los jóvenes en la actual sociedad de la incertidumbre». Bueno, no hace falta muchas más explicaciones. Efectivamente, un sentimiento de este presente que vivimos es la incertidumbre, la falta de seguridad, y eso afecta especialmente a los que tenéis muchas expectativas de vida, no como otros que ya tenemos más bien pocas. Entonces, sin embargo, como tenemos esa experiencia, yo he querido contar con personas que nos dan una panorámica de la situación de la incertidumbre. Como decían los antiguos filósofos existencialistas, el ser humano, el hombre y la mujer, o está frustrado o está angustiado. Está frustrado porque le corren cosas que no le gustan y además no es consciente de por qué le pasan esas cosas hasta que llega la angustia. Entonces la angustia es ya saber exactamente cuál es lo que te pasa. Entonces casi es preferir tener angustia a estar frustrado. Bueno, este panorama me sirve para enumerar los 4 ponentes de estas próximas conferencias. Hoy tenemos a Francisco Llera, está aquí con nosotros. No es la primera vez que está en la cátedra, ni tampoco la primera vez que está en esta universidad. Ha estado muchas veces. Bueno, la presentación la va a hacer Sergio, vuestro profesor, pero yo simplemente quiero dar las gracias por su presencia aquí y decir que me encuentro enormemente entusiasmado por lo que vamos a escuchar, porque siempre me ha parecido que Francisco Llera ha añadido siempre un componente de originalidad, sobre todo un componente de originalidad que procede de su delicado y constante esfuerzo por conocer la realidad de las cosas. Él es un sociólogo que efectivamente opera con los datos de la realidad. Mañana está con nosotros una joven de 27 años que en la práctica se va a estrenar
en la universidad con esta conferencia. Es una chica que yo la conozco hace mucho tiempo, conozco a su familia, conozco los avatares y las tragedias que están en torno a su familia, y me ha parecido muy interesante que una mujer de 20 y tantos años que se dedica al comercio internacional, que tiene una visión cosmopolita del mundo, no creo que sea descubrir nada si digo que ella trabaja con la Embajada de Israel y, por lo tanto, su actividad económica está ligada a la Embajada de Israel. Pero sobre todo, Claudia Mújica, que es como se llama esta próxima conferenciante, ha resaltado en los últimos tiempos porque ha formado parte de una asociación que protesta por la situación de la moral pública referido a la violencia. Ella forma parte de una plataforma que se llama Egonon, es decir, puedes decir lo que quieras, pero estos son mis criterios. Esa actitud de defensa de la paz y al mismo tiempo defensa del compromiso, en el sentido que se niega a que la vida futura de todos nosotros y vosotros, sobre todo los jóvenes, esté establecida con 4 parámetros muy simples, sobre todo la privacidad, desentenderse de los demás, pasar de las instituciones, ensimismarse en el consumo. Eso no es una vida satisfactoria, no es una vida que realiza la persona. Y de eso va a hablar Claudia mañana. Ya el 7 de noviembre está con nosotros un sociólogo de la universidad aquí vecina de La Rioja, que se llama Sergio Andrés Cabello, que se ha hecho relativamente conocido cuando ha publicado un libro que más o menos viene título, no sé exactamente si es lo que voy a deciros, pero es la idea. Ha estudiado la vida colectiva, el funcionamiento de las sociedades, de las ciudades en las que nunca pasa nada. Esa es, digamos, una visión diferente de la España vaciada. Porque parece que la España vaciada es algo así que alguien la ha vaciado. No, él dice que ahí hay un componente voluntario y por eso titula el libro Las ciudades donde en principio parece que no pasa nada. Y por último, el 19 de noviembre está con nosotros un conocido periodista, Miguel Ángel Aguilar, que ha sido muy conocido en los últimos 50 años porque ha tenido presencia en los medios de comunicación escritos, orales y televisivos. Ha sido director de algún periódico, ha estado muy vinculado hasta hace poco tiempo con el grupo de Prisa. Después ha roto peras con ese grupo porque consideraba que había perdido su independencia, y entonces lo he traído precisamente por eso, porque Miguel Ángel Aguilar es la expresión de la defensa de la verdad, porque la verdad es absolutamente necesaria para que la vida civilizada funcione, y al mismo tiempo es necesario
porque es uno de los elementos constitutivos de la democracia. Pero, por último, déjenme que les diga dos cosas muy cortas sobre la verdad. Porque, en el fondo, la defensa, la reflexión sobre la verdad es lo que preside la selección de estos 4 conferenciantes y los que vamos a tener el año que viene. ¿Cuál es el problema de la verdad? ¿O cuál es el problema de la mentira? Tenemos un problema muy serio de credibilidad. La gente está, digamos, cada vez más separada de lo público porque la mentira o la falta de verdad se ha adueñado de la vida pública. Nos produce cierto escándalo descubrir cada día que hay faltas absolutas de la verdad. Pero el tema de la verdad requiere algo más que un análisis, llámalo así, metafísico o teológico, sino que hay que tener en cuenta que hoy en día la idea de la verdad ha cambiado en relación con lo que sucedía hace 100 años. El problema que tenemos es que no tenemos garantía de la verdad en nada. Y por eso hay una cierta incertidumbre, una angustia, en menor medida una frustración. Claro, hace algo más de 100 años, el primero que dijo algo sobre que estaba cambiando la noción de verdad fue un filósofo muy conocido que se llama Federico Nietzsche. Y Federico Nietzsche dijo: no hay verdades, solo hay opiniones. Exactamente dijo, en la democracia de masas, que ya entonces empezaba a aparecer en Alemania, incluso en España, en Estados Unidos, hace 100 años o más, todo hace un siglo, la irrupción de las masas, la presencia de la mujer en la vida pública y, sobre todo, el hecho de que la sociedad expresa una complejidad, un pluralismo muy intenso, llevaba a pensar que efectivamente no hay verdad, sino opiniones. Y después de eso hemos visto este fenómeno y lo podemos seguir rastreando a través de los grandes pensadores de nuestro tiempo, desde Karl Popper a Hannah Arendt hasta nuestros días. El problema que tenemos es que no tenemos seguridad, tenemos una cierta angustia porque no sabemos cuál es la verdad, sobre todo cuál es la verdad en la política. Y aquí termino con una reflexión que no es enteramente mía, claro, sino que yo la he destilado de algunas lecturas por ahí y de eso quiero que sigamos hablando a lo largo de los próximos meses. En política, la única verdad posible es la que surge del acuerdo. Es la única certeza que tenemos. Lo que nos permitirá tener una cierta seguridad en esta situación de incertidumbre es que solo con el acuerdo entre grupos sociales, entre creencias, entre ideologías muy distintas, solo es cierto aquello que es resultado de un acuerdo. Y
hago una pequeña escolio, como decían los clásicos teólogos, muy relacionado con este asunto de la monarquía y la Constitución. La Constitución española de 1978 es una Constitución de avanzadilla. ¿Por qué? Porque basa su estructura, que lógicamente es una estructura, como no puede ser de otra manera, imperfecta, porque se basa en el acuerdo, en el consenso. Por lo tanto, el consenso es lo que nos da la tranquilidad de que estamos tocando la verdad. Y de eso quería plantearos como un estímulo para vuestra presencia aquí. Y callo ya con mis predicaciones. Por favor, Sergio. Bueno, muchas gracias, profesor Laborda. Bueno, me toca a mí y es para mí un honor presentaros al ponente de esta tarde, al catedrático emérito de la Universidad del País Vasco, Francisco Llera, que es uno de los profesionales o de los académicos más influyentes en nuestra disciplina, en la ciencia política en España y en Europa, con diferencia. No solo ha desarrollado su labor en la Universidad del País Vasco, sino que también ha sido catedrático príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, ha sido profesor visitante en multitud de universidades, tanto europeas como americanas. Tiene reconocimientos por sus investigaciones y por su labor en la difusión de una serie de valores vinculados con la Universidad Europea o con la Academia Europea. Además, ha sido fundador y expresidente de la Asociación Española de Ciencia Política, de la Federación Española de Sociología, de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política. Y entre todos sus logros y multitud de publicaciones que podríamos estar enumerando aquí durante una hora y que, por supuesto, no voy a extenderme, a mí me gustaría destacar dos cuestiones. La primera, que Francisco Llera es el fundador del equipo de investigación Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco desde 1995, que realiza encuestas de opinión y sobre lo que precisamente ha basado su riguroso análisis sobre no solo la sociedad vasca, sino también la sociedad española, el nacionalismo, la construcción de las identidades, la violencia política y la cultura política, entre muchísimas otras cosas. Y gracias a los cuales, gracias a estos estudios del Euskobarómetro, pues se ha podido comprender mucho mejor algo tan complejo como ha sido el reto nacionalista vasco desde mediados de los 90 y sobre todo el fin de la violencia en el País Vasco. Lo segundo que me gustaría destacar es la proyección del profesor Llera en la academia. En la academia a través de los que nos consideramos sus discípulos, porque yo hoy tengo el honor de poder presentarle porque soy su discípulo, porque me formé bajo su liderazgo en el equipo del Euskobarómetro. Y ese liderazgo se extiende no solo a la Universidad del País Vasco, sino también a muchas otras instituciones en donde aquellos que hemos aprendido a ver la sociedad y a analizar la sociedad de una manera racional, objetiva, con una metodología cuantitativa marcada pero sin abandonar la participación en los debates públicos y sin tener miedo a remangarnos en la participación en el debate público, pues hemos tenido un guía y un referente claro en Paco Llera. Y es que Paco ha participado abiertamente de los debates políticos en medios de comunicación, ha dado una imagen de la situación que se ha vivido en el País Vasco durante 30, 40 años y ha puesto en evidencia que ni todas las partes en el País Vasco opinaban lo mismo, ni los que opinaban distinto a aquellos que portaban armas eran una minoría. Además, Paco ha ayudado a desmitificar muchos prejuicios que existían y, más recientemente,
ha avanzado en esos prejuicios con la relación entre la juventud y la monarquía, que comentábamos antes que tradicionalmente se piensa que la gente joven es mayoritariamente republicana, pero gracias al reciente informe realizado sobre juventud y monarquía, pues vemos cómo hay una serie de elementos transversales en la juventud que identifican o que sienten cierta identidad con la monarquía parlamentaria. No voy a hablar más. Podéis buscar en Internet más sobre el profesor Llera, que sin duda vais a encontrar. Sus obras son de referencia en la ciencia política española. Y ya le cedo la palabra para que nos hable de las crisis de expectativas, desconfianza institucional y polarización política. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Juanjo, por la invitación y por los ratos tan buenos que pasamos y que nos dedicamos fundamentalmente a lamentarnos. Pero somos optimistas. Y gracias, Sergio. Esto es lo que es tener un alumno agradecido, ¿eh? O sea que os lo recomiendo, tener alumnos así. Después de la comida me encontré con alguien que podría haber sido alumna mía, pero no ha tenido esa suerte, porque ha estudiado en mi facultad. 50 años dedicado a tratar con gente joven, aparte de los que tengo en casa, de los que tenía en casa, que ya me han volado, afortunadamente. Y de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Es decir, que bueno, ahí tenéis un poco el índice de lo que yo quiero abordar, y para hacer una radiografía de esto que llamamos juventud, y que adelanto que no la estamos tratando bien, y que sorprendentemente, a pesar de lo mal que la tratamos, frente a lo que algunos puedan pensar, no nos está saliendo tan mal. Y luego lo explicaré por qué digo esto. Bueno, en todo análisis científico, académico, hay que empezar por definir lo que vamos a analizar, ¿no? Vamos a hablar de la juventud. La juventud es una palabra muy amplia, como os podéis imaginar. Aquí todos, la inmensa mayoría, salvo estas primeras filas y la mesa, que somos un poco viejunos, sois todos, pertenecéis a ese colectivo, que es esa etapa vital de transición hacia un proyecto de vida autónomo, que esto es lo relevante, lógicamente, ¿no? Y por lo tanto, las claves de esa etapa de transición son la formación, la inserción laboral, que es la fase siguiente, y la siguiente, que es la emancipación. 3 elementos fundamentales. Estamos hablando de esa etapa que más o menos va de los 18 a los 30, ¿no? O se retrasa de los 35 y más allá, que es en lo que estamos ahora mismo. Y hay que decir también que hablamos de la juventud, pero claro, estamos hablando de un grupo muy heterogéneo, ¿eh? Por lo tanto, hemos de tenerlo muy en cuenta. Vamos a hablar fundamentalmente de 2 generaciones, ¿eh? En esta juventud. Son eso que llamamos centennials y millennials, ¿no? Es decir, la generación Z o la generación Y. La generación Z, la más joven, está formada por los nacidos aproximadamente entre el año 97 y el 2012, por lo que los adultos de este grupo tienen actualmente entre 18 y 26 años. Se han socializado en un ambiente eminentemente digital que condiciona sus actitudes. Yo, en plan de cachondeo, a mis estudiantes, sigo teniendo estudiantes, son de posgrado ya, cuando ellos están en clase con sus tablets y su historia, yo les digo que yo cuando era niño, a los 6 años, que es cuando yo entré en la Escuela Nacional, en mi pueblo, también tenía tablet, pero que mi tablet era de piedra. Y les dices eso y dices, este tío está flipado, ¿de qué está hablando este? Tal. Sí, era una cosa que se llamaba pizarra, que era de pizarra, que era de piedra. Esa era la tablet que teníamos entonces. No ha pasado nada, ¿eh? Pues bueno,
para que veáis un poco que el impacto, lógicamente, no es lo mismo ser una generación digital que ser una generación de piedra, que era la mía, ¿no? Además, muchos de ellos aún estudian o acaban de incorporarse al mercado laboral, de la misma forma que están experimentando esas primeras relaciones sexoafectivas que tanta guerra nos dan algunos posteriormente, ¿no? No digo nada. La otra generación es la generación Y, la segunda fase, ¿no? Eso que llamamos millennials. Está formada por los nacidos entre los años 81 y 96, por lo que, si bien pueden compartir referencias culturales similares a los anteriores, sobre todo la gran crisis del 2008 es un hito generacional para ellos, para todos, pero para ellos especialmente. Sus miembros se encuentran en momentos vitales muy diversos, lógicamente porque estamos entre los 27 y los 42, casi nada, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos desde jóvenes que aún no se han emancipado, hasta adultos con una vida laboral asentada, parejas estables y longevas, e incluso alguno puede que hasta tenga hijos, ¿no? Cosa más improbable, obviamente, pero bueno, también lo puede haber. Bien, decíamos que el aspecto fundamental es la autonomía personal, ¿no? El condicionante que caracteriza a ese grupo. La autonomía personal es un paquete, para que nos entendamos, es un pack, ¿no? Es formación adecuada, es un empleo indefinido a tiempo completo, para poder tener recursos suficientes, con ingresos para vivir dignamente, o por lo menos para poder pagar lo elemental, emancipados, es decir, la familia ya pasa a segundo plano y empiezan a formar la propia, obviamente, y con un proyecto vital autónomo, que es fundamentalmente carrera profesional, vida familiar, etc. Sin embargo, se encuentran con una trampa, que es la trampa de la precariedad, lo que impide precisamente alcanzar ese paquete en tiempo y forma, ¿no? Y por lo tanto cumplir expectativas. Yo me acuerdo que cuando yo era chaval, y a mis hijos también se lo he transmitido directamente, es decir, que estudia para ser una persona de provecho, ¿no? Es decir, estudiando tienes garantizado el futuro. Este era el mensaje de la socialización que nos transmitieron nuestros padres, a mí por lo menos, y hicieron todo el esfuerzo del mundo, ellos que eran pobres, para hacernos estudiar. No tenían más que 2 hijos, en aquella época, afortunadamente, porque eso les permitió dar carrera a los 2 hijos, no teniendo ningún precedente de esas características. Mi padre era un minero y mi madre era una pobre mujer de pueblo, o sea que... Y sin embargo lo consiguieron, y consiguieron muchas más cosas, lógicamente. Bueno, nosotros transmitimos a nuestros niños el mismo mensaje. Estudiando tenían garantizado el futuro al terminar la carrera. Esta era la historia. Yo lo conseguí, afortunadamente, porque los míos decidieron estudiar medicina, con lo cual, lógicamente, había que pagar muchos más años de carrera, pero al final salen colocados, con todas las dificultades del mundo, pero este era el mensaje. Sin embargo, no es un mensaje que se pueda cumplir de forma generalizada, porque nos encontramos precisamente con la trampa de la precariedad. Es decir, solo una cuarta parte de las personas de 30 años, la parte madura de la segunda generación, consiguen alcanzarlo. No es mayoritario, es decir, no alcanza el 55% hasta los 38. O sea, ya otra generación casi, ¿no? ¿Dónde está la clave? Precariedad y explotación laboral. Imposibilidad de acceso a la vivienda. El casado casa quiere, ¿no? Es una condición para la emancipación también fundamental. Por lo tanto, van a vivir una etapa de supervivencia y apoyo familiar, con lo cual no hay emancipación, pero por lo menos hay apoyo familiar, que es una garantía. ¿Esto qué genera? Pues genera situaciones de malestar, frustración, salud mental, crisis de expectativas, que lo estamos viendo de una forma dramática ahora mismo, ¿no? Bien, ¿cuál es el escenario futuro? Fijémonos, porque los cambios se nos vienen casi sin pensarlo. Este cambio no lo esperábamos. Cuando yo transmitía a mis hijos lo de que motivarles para que estudiasen, para
que saliesen adelante rápidamente con sus propios medios, no esperábamos encontrarnos con el cambio que nos hemos encontrado. Pero es que ahora ya nos estamos encontrando con otros sin darnos cuenta, es decir, sin resolver el problema de la trampa de la precariedad, lo hemos resuelto de nuestra manera bajando la natalidad, o sea, hundiéndola, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. No habiendo niños no tenemos problema. Creemos nosotros, o creían una generación anterior a la nuestra, ¿no? Posterior a la nuestra, quiero decir. Tenemos baja natalidad y vamos a tener menos jóvenes. Claro, vamos a tener menos jóvenes, pero entonces no vamos a tener reemplazo juvenil en el mercado laboral. Ahora tenemos un problemón tremendo de paro juvenil, de precariedad laboral, etcétera, etcétera, pero dentro de poco no vamos a tener relevo generacional. Vamos a tener muchos viejos cobrando pensiones, como yo, ¿no? Sin jóvenes que puedan pagar y ocupar los puestos de trabajo. ¿Quién los ocupa? O elevamos la natalidad o contratamos inmigrantes, lógicamente, no hay escapatoria, o paramos la economía, o se nos para sola, se nos gripa, ¿no? Una trayectoria vital transformada que es más tiempo de formación. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos alargado las carreras, hemos metido a más en el circuito de la formación prolongada, no de la formación obligatoria, un poco más, lo vamos a ver. Es verdad que los hemos incorporado tardíamente al mercado laboral, con lo cual frenamos la presión, la retardamos. ¿En qué condiciones? Esta es la clave, ¿no? Y la vivienda, esta es la otra clave. Condiciones de inserción laboral, condiciones de autonomía personal, que es la vivienda. Bueno, estos son los temas que quiero abordar porque, digamos, es la clave para ver los efectos que luego esto está teniendo, ¿no? Los datos. Primero, tenemos la generación o las generaciones más formadas de nuestra historia, indiscutiblemente. Hay discusión sobre si más formación es mejor formación. Más formados, mejor formados, yo creo que sí, las dos cosas. Probablemente no es la mejor formación del mundo, pero son la generación no solamente más formada por contingente estadístico, sino también la mejor formada. El abandono escolar ha caído de una forma muy significativa, por debajo del 17 puntos menos en 15 años. Es muy importante. Hablamos del abandono escolar temprano, lógicamente, que es el que condiciona luego todo el recorrido posterior. Pero sigue superando la media de la Unión Europea. Estamos en un 14%, en la Unión Europea está en un 10%. Pero bueno, el gap se ha reducido una barbaridad. Y eso ya es un éxito, indiscutible. Mejora el nivel educativo de la población entre 25 y 29 años en la última década. O sea, el 55% frente al 41% anterior con educación superior. El 55% de los jóvenes tienen educación superior. Eso es un éxito indiscutible. Estábamos en el 41%. Vale. Pero hay un 4%, después de una caída de 4 puntos, sin estudios o con estudios primarios como máximo. O un 23%, con una caída de 13 puntos en la enseñanza obligatoria. Todo lo demás es ya educación superior. Esto es un avance inalcanzable en décadas anteriores, ¿eh? Lo hemos conseguido muy recientemente. Probablemente ha sido la respuesta exitosa, ¿no?, a las dificultades, lógicamente, de emancipación, de inserción, de paro, etcétera, etcétera. Más formación, invirtamos en más formación, que a la larga nos dará buenos resultados. Vale. Más datos. Mejor educación, más educación, mejores expectativas laborales. La tasa de ocupación oscila entre el 8% entre los de 16 y 19 años hasta el 80% entre los de 30 a 34. La tasa de actividad de los más jóvenes ha mermado por la prolongación del tiempo de formación, inevitablemente. Si estudian más tiempo, hay menos activos, entran menos en actividad. Se mantienen altas las tasas de paro,
43% entre los de 16 y 19 años, que están en condiciones de trabajar, 25% entre los de 20 y 24 y 14% entre los de 15 y 29. Ese 14%, comparado con la Unión Europea, sigue siendo altísimo, ¿vale? Mejora la tasa de temporalidad. El contrato indefinido es mayoritario entre los jóvenes asalariados, un 64%. La precariedad se reduce, pero es superior a la del resto del asalariado. La proporción de contratos indefinidos a tiempo completo va del 18% entre los 16 y 19 años al 62% entre los de 25 y 29, frente al 78% de los mayores de 35. Y además, y esto lo vamos a ver en cualquier indicador que utilicemos, persiste la brecha de género. Es decir, los datos para las mujeres son peores en todo. La tasa de sobrecualificación, 36%, supera a la media de la Unión Europea, que está en el 23%. Claro, efectivamente, les hemos dado más formación y mejor formación, les hemos hecho a casi todos universitarios o por lo menos educación superior, pero no les hemos dado los empleos, o no les hemos dado empleo, o no les hemos dado los empleos apropiados y que esperan de su formación. Esto es un hándicap, esto es un problema, obviamente, ¿no? Es la segunda más alta tras Grecia y contrasta con la mínima de Hungría, que está en el 15%. Vamos a ver una cosa en todos los datos, los indicadores, digamos, positivos, son los peores de la Unión Europea, los menos altos de la Unión Europea. Y los indicadores que son negativos, que indican negatividad, son los campeones de la Unión Europea. Esto es lo que caracteriza a nuestra juventud en Europa, ¿eh? Por lo tanto, estamos en situaciones límites en casi todos los indicadores. El fenómeno Nini tan famoso, hay que decir que, otro dato positivo, ha desaparecido o es irrelevante. Estamos en el 5%. Ni trabaja ni estudia. Es irrelevante ya. O sea, es un tópico del pasado, de la memoria. Según Eurostat, España se sitúa en 2024 a la cabeza del paro juvenil en Europa, 25%, frente a la media que está en el 14%, y sobre todo 4 veces mayor, por ejemplo, que el de la República Federal Alemana, que está aproximadamente en el 6 y pico, 7%. Bien, eso ya es una radiografía que nos sitúa, ¿no? Los datos de ingresos, por ejemplo. Clarísimamente, ingresos insuficientes. Los salarios nominales medios de los jóvenes entre 25 y 34 años, unos 20.600 euros anuales, solo son 1.600 euros superiores a lo que tenían en 2008. Ahora, vale. En 2011, el salario medio a tiempo completo oscilaba entre los 1.528 euros mensuales para los de 16 y 19 años y los 2.047 entre los 30 y 34. Los que somos mayores y ya tenemos responsabilidades familiares y experiencia en la cuestión, imaginaros qué es lo que se puede hacer con eso. A pesar de las mejoras salariales inducidas sobre todo por la subida del SMI, ese año casi 300.000 jóvenes menores de 35 años y con contratos a tiempo completo no llegaban al SMI. Estamos hablando de promedios, por lo tanto, los promedios, sabéis lo que pasa con los intervalos, ¿no? Además, casi una cuarta parte de las personas jóvenes asalariadas de menos de 35 años solo lo son a tiempo parcial. A esto hay que volver a añadir, esto hace que los jóvenes se localicen muy significativamente en los deciles de ingresos laborales más bajos, del 40% al 15% los de 16-19 años. A esto hay que volver a añadir la brecha de género, una diferencia promedio del del menos 17%, sobre todo en las mujeres con mayor parcialidad, que es a quienes más les afecta además. ¿Qué significa esto? Pues que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social está en el 26%,
pero llega al 37% entre los adolescentes de 13 a 17 años y el 27,4% de los jóvenes entre 16 y 29 años. Esto, lógicamente, es peligroso. Es dramático y es peligroso. La tormenta perfecta es la de la vivienda. La vivienda inalcanzable. Los sueldos de los jóvenes entre 25 y 34 años han crecido un promedio de entre el 17% en Extremadura, más 17%, 30% en Baleares, son los extremos, en el periodo 2015-2022. Pero esto no significa que hayan tenido mejora en el poder adquisitivo, pues ya lo hemos visto antes, estaba bloqueado. Sobre todo en esta época que hemos vivido de inflación, en este último ciclo, ¿no? Primero la crisis del 2008 y luego la crisis inflacionaria. O sea, perfecto. Los precios de la vivienda lo han hecho, los sueldos han crecido lo que han crecido, los precios de la vivienda lo han hecho entre el 16% en Extremadura, por lo tanto, se ha comido el incremento de los ingresos, y el 63% en Madrid, para la compra. Y entre el 32% en el País Vasco y el 89% en Cataluña y la Comunidad Valenciana para el alquiler. O sea, lo peor, ¿vale? Lo vemos en la calle todos los días, o sea, y en la televisión, o sea, que no hay que contarlo, pero los datos son muy significativos. 2/3 de los jóvenes menores de 35 años viven o dependen de sus padres, tras subir 14 puntos desde el año 2010. Solo los irlandeses nos superan en la Unión Europea. Somos campeones en esta cosa. La edad media de emancipación se ha retrasado hasta los 30 años, mientras que en la Unión Europea se ha anticipado hasta los 26. O sea, en Francia, por ejemplo, son los 23 años y en Suecia los 21. Los jóvenes son los más golpeados por el incremento de los alquileres y por situaciones de sobreesfuerzo, eso que llama el Banco de España el sobreesfuerzo, es decir, la cantidad, el porcentaje que hay que dedicar de los ingresos para tener habitación, ¿no? O sea, dedican más del 40% de los ingresos al alquiler, no a la compra, no digamos nada ya las hipotecas. Esto se hace a costa de otras necesidades. Cuando les preguntamos qué sacrifican, por ejemplo, 8 de cada 10, menos mal que son jóvenes, recortan su gasto en salud, en el sentido amplio de la palabra, para hacer frente al coste de la vivienda. Salud puede ser, por ejemplo, ir al psicólogo si no tiene problemas de ansiedad, depresión o cosas de esas, ¿no? Que no es ninguna broma. El paquete... ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué me hace caso? Ahí está. El paquete de la autonomía personal se alcanza en España a los 38, en este momento. 38. O sea, los que tenéis hijos en casa, prepararos que van a tardar en salir. No. Bueno, estamos hablando de promedios, lógicamente, ¿no? Los jóvenes no logran alcanzar mayoritariamente el paquete completo de la autonomía personal hasta esa edad. Claro, comparado con Europa, según Eurostat, el 86% de los jóvenes entre 18 y 34 años siguen viviendo con sus padres, frente al 68% de la Unión Europea. A los 30 años, solo un 23% de los jóvenes consiguen el paquete completo en España. La brecha de género, de nuevo, para alcanzarlo, se agudiza a partir de los 33 años en el caso de las chicas. Todos los indicadores nos sitúan a la cola de la Unión Europea, una vez más. ¿Qué efectos personales tiene esto? No estoy dramatizando, estoy dando datos y no estoy, digamos, malinterpretando los datos, sino estoy cogiendo aquello que es más significativo porque es así, no es de otra manera, ¿no? Condiciones de vida precarias. Sí, así no se puede vivir. O sea, así se malvive o se subsiste, ¿no? Frustración de expectativas. Uno espera que haciendo el esfuerzo que se hacen entre padres, familias y chicos estudiando y chicas estudiando, etcétera, etcétera, pues al final de un resultado positivo, ¿no?
pues se tarda en conseguir. Por tanto, las expectativas se frustran. Y sobre todo, la gran expectativa de los padres de que estudia para ser una mujer o un hombre de provecho, pues pobrecillos, ¿vale? Esto genera incertidumbre, indudablemente. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuándo conseguiremos lo que queremos? ¿Cuándo me podré ir de casa? ¿Cuándo me podré casar? ¿Cuándo podré tener hijos? ¿O no los tendré en la vida? ¿No? Y esto genera inestabilidad, inevitablemente, inestabilidad emocional, inestabilidad de parejas. Esto que hay que construirlo en un ambiente medianamente favorable, aunque cuando uno es joven se lo lleva todo por delante, ¿no? Es que el optimismo es un estado natural, menos mal. Genera exclusión. Hay un porcentaje muy importante de juventud excluida desde el punto de vista de las condiciones laborales, profesionales, etcétera, y genera impotencia. Joder, no puedo hacer nada, no consigo casa, no puedo pagar un alquiler. Esto es impotencia. ¿Qué efecto tiene personalmente? Pues lógicamente problemas de autoestima. No valgo para nada. Alguien lo puede sentir. Se dan las condiciones para que uno sienta eso, ¿no? Salvo que tenga buenos apoyos y buena personalidad, sea maduro, etc. Genera cuadros de estrés y de depresión. Es decir, genera desorden emocional y salud mental. Lo estamos viendo, los datos son muy significativos sobre el incremento de estas patologías, ¿no? Y genera otra cosa que son delincuencia, adicciones, autolesiones y suicidios, sobre todo muy tempranos, sin haber llegado a encontrarse con los topes. Lo estamos viendo en la adolescencia, cómo están incrementándose los problemas de autolesiones, suicidios, etcétera, etcétera, que no es que antes estuviese oculto y no lo supiésemos, no, es que ahora, aparte de que se vea más, es que hay más. Entonces, eso está muy vinculado, lógicamente, a estas condiciones vitales. ¿En qué contexto se produce esto? Esto se produce en un contexto, estamos hablando del contexto político, ¿no? Ahora ya vamos a ir al otro plano, porque estos chicos, lógicamente, viven en una sociedad en la que hay política, y la política toma decisiones que les afectan a ellos, y ellos, lógicamente, también ya tienen mayoría de edad política para poder actuar. El contexto en el que van a entrar en la escena política es el de una doble crisis sistémica que se produce, curiosamente, en el cambio de siglo. Es decir, cuando ellos están desarrollándose. En política, la crisis es fatiga institucional, en nuestro caso, fatiga del modelo territorial, porque tiene impacto, lógicamente, en muchas actitudes, y en economía es la crisis de un modelo económico de capitalismo especulativo y una crisis financiera y energética brutal y que no acabamos de resolver. Y que estamos dando palos de ciego y nos está cambiando el mundo. Nos está cambiando el mundo y nos lo está complicando muchísimo, justamente. Además, por si fuese poco, y no por casualidad, en este contexto irrumpe, nosotros ya teníamos el nuestro, pero estábamos en esa fase de terminal, pero irrumpe el terrorismo yihadista, o terrorismo internacional, como lo queramos decir, y la complicación y la complicación de la agenda y del desorden internacional, que es justamente el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Después de la caída del muro, que se produce también en el cambio de siglo, etcétera, parecería que el mundo se reordena. El mundo no se reordena, se desordena. Y estamos en lo que estamos, ¿no? Por otra parte, son generaciones que van a vivir en la política continuamente con el run-run de la corrupción que no cesa, escándalo tras escándalo. Hay una crisis de resultados evidente en la política, sobre todo con la gran crisis financiera del año 2008 y todo lo que vino después. Hay una crisis también de expectativas con respecto a la globalización. El cambio climático y la globalización, que son un escenario de oportunidades, también es un escenario de amenazas evidentes, ¿no? Lo estamos viviendo. Y nos encontramos de repente también con algo que los científicos y la revolución científico-técnica ya lo tenía en mente, pero ahora de repente la inteligencia artificial y lo que esto significa
desde todos los puntos de vista. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de este contexto, digamos, de cambio tan acelerado, a veces imprevisto, complejo, contradictorio? Pues polarización partidista y mediática, el mundo dividido en dos bandos en todos los países. El espectáculo que nos están dando los dos candidatos a presidentes de la gran potencia, Estados Unidos, estos días es alucinante. Pero no tenemos que ir a Estados Unidos, nos basta con quedarnos en casa. El espectáculo, y no nos basta, y podemos ir a cualquiera de nuestros vecinos. En fin, polarización partidista y polarización mediática. Ausencia de consenso y exceso de conflictividad. Lo comentaba antes el profesor Laborda. El tema de la verdad en política tiene que ver con el consenso. Si se nos acaba el consenso, ¿dónde nos queda la verdad? Crisis, desprestigio de la política, evidente, y, lógicamente, desconfianza institucional. Vamos a ver cómo impacta. Crisis de representatividad, el movimiento famoso del no nos representan, es simplemente la respuesta espontánea a algo que estaba ya en la cultura política. Crisis de liderazgo, también. O sea, la pregunta del millón es ¿cómo seleccionamos a las élites? ¿Cómo nos salen semejantes personajes? ¿Qué hacemos? Y no los podemos parar. Una vez que se ponen en marcha, no hay Dios quien los pare. Pues ahí los tenemos. Y de ellos dependemos, de alguna manera, ¿no? Hemos pasado, yo recuerdo cuando yo era estudiante, que estudiábamos, ¿te acuerdas?, ¿no?, con nuestros colegas socialdemócratas alemanes, me refiero a los intelectuales, que hablaban de la crisis fiscal del Estado. Pues hemos pasado de discutir y dar vueltas a la crisis fiscal del Estado a hablar del Estado deudor. No hay Dios quien pague la deuda. Y esto es una bomba de relojería para las nuevas generaciones, claro. Va a ser como pagar las pensiones. En nuestro caso, además, tenemos un problema de cohesión nacional, un problema territorial. Ya vemos cómo algunos intentan resolverlo por los atajos y ya veremos a ver qué resultado nos da, porque, claro, esto nos genera agravios comparativos, inevitablemente. Y los jóvenes los viven, sobre todo los jóvenes de unos sitios y de otros, que son los que pagan el pato en un sitio u otro, ¿no? Todo esto genera un malestar democrático creciente en todas las generaciones, pero especialmente en las gentes jóvenes. Es decir, cuando les preguntamos a la gente si está satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia, que nos dicen no. Mala cosa, porque esto inmediatamente, si esto se cronifica un poco, ¿qué es lo siguiente? Pues mejor un régimen autoritario, porque para ver lo que vemos, también lo hay, y lo estamos viendo. Como decía nuestro colega y amigo Peter Mayer, que lo dejó casi es un testamento, ¿no? Esto es gobernar el vacío. Os recomiendo el libro. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo sinceramente y encarecidamente además. Bueno, en España también tenemos algo de degeneración partitocrática, ¿no? Bastante, ¿no? Exceso de polarización, urbi et orbi por cualquier cosa, ausencia de consensos que erosionan el modelo consociativo del pacto constitucional multinivel que fue un milagro y del que afortunadamente vivimos, porque al fin y al cabo cuando fallamos los humanos, si tenemos instituciones fuertes, por lo menos tenemos instituciones, que son las que nos salvan de muchos de los problemas. El problema es si encima debilitamos las instituciones. Este es el gran riesgo. Sobredimensionamiento del ejercicio del presidencialista de un sistema de gobierno mayoritario como el que tenemos, erosión seria de la gobernabilidad con efectos discutibles, grave colonización partidista de todas las instituciones, todo es reparto, y todo es colocarse, sin pararse a pensar si son los mejores o no gestores para unas instituciones para otros. Déficit claro de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo vemos continuamente. ¿Usted sabía algo de esto? ¿De qué me está preguntando por la crisis climática? Lo hemos visto, ¿no? Recientemente. ¿Qué coño voy a saber yo? Nada de eso. No hay caso.
No hay caso, no hay caso, ni caso. Es esa cuestión, ¿no? El sistema judicial, lógicamente, de esta manera queda obsoleto y politizado, que cuestiona la separación de poderes, unos medios de comunicación muy polarizados, simplificadores, es decir, casi convertidos en redes sociales, ¿no? Porque precisamente una de las que algunos ya llaman ya la infolipsis, en lugar de apocalipsis, infolipsis, es decir, que es la colusión de medios y redes, ¿no? Ya no se sabe muy bien qué es cada cosa, ¿no? Una ciudadanía poco activa, porque claro, el medio lo que le caracterizaba era que nos contaba las cosas en detalle, o sea, con matices. Las redes no necesitan esto, las redes son un tuit, es un mensaje simple y tal. Entonces, los medios acaban siendo redes también en este sentido, es decir, que no, y además, como las redes son mucho más ágiles, los medios acaban viviendo de las redes, ¿no? Hay una colusión, por lo tanto. Esto coincide, claro, por agotamiento de una ciudadanía poco activa, cada vez más individualista, muy clientelar, que hay de lo mío, porque además la política lo alimenta. ¿A quién le damos las subvenciones? A ser posible a los viejos, porque son los que votan y los que nos sostienen, claro está, porque los jóvenes votan otra cosa. Claro, esto plantea un problema de edadismo evidente, ¿no? Es verdad que ha empezado a cambiar. Y luego, lógicamente, una percepción ciudadana de enajenación política, de la alienación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con esta juventud en este contexto? Que inevitablemente tiene que contaminarse, porque viven en ese ambiente, ¿no? Pueden votar desde los 18 años, porque es la edad políticamente activa. Ahora algunos van a plantear que lo rebajemos a los 16. ¿No sería mejor no tocarlo? No lo digo por viejo, lo digo por ellos. ¿Cómo se vinculan? Pues se vinculan fundamentalmente por las redes sociales. Una cuarta parte de los de 18 a 24 años por TikTok, particularmente. Tela marinera, De las redes, una cuarta parte de los de 18 a 24, es decir, de la primera generación, TikTok, de los centennials, ¿no? Solo un tercio de los 18 a 24 confían en los medios tradicionales y sustituyen a los periodistas, lógicamente, por influencers. Y ya sabemos lo que dan de sí los influencers. Se sienten informados, totalmente despreocupados por la desinformación cuando se les pregunta en las encuestas y tal. Despreocupados. Lógicamente, viven de la desafección política, viven la desafección política, la distancia respecto de la política, el descrédito y la desconfianza institucional, y lo vamos a ver con datos. Al mismo tiempo, son la cohorte de edad de todo el censo electoral más desmovilizada, es decir, son los que menos votan. Llegan tempranito, pero lo primero que hacen antes de entrar es quedarse a la puerta, a verlas venir, o porque no les motiva absolutamente nada lo de votar, ¿no? Entonces, hay una desmovilización diferencial. ¿Quiénes votamos más? Los viejos. ¿Quiénes votan menos? Los más jóvenes. Y cuanto más jóvenes, menos, ¿vale? Lógicamente, también están penetrados por el discurso populista, la radicalización, no solamente entre nosotros, en toda Europa, ¿no? La juventud, las cohortes de edad más jóvenes, destaca en los electorados de Podemos Sumar, primero, ya menos, y ahora, sobre todo, en Vox y en Se acabó la fiesta. La intención de voto, por ejemplo, de los más jóvenes, ahora mismo, el primer partido es el Partido Popular y el segundo es Vox. Llama la atención, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque estas cohortes de edad anteriormente, claro, que va moviéndose, eran los que votaban mayoritariamente, en los que pesaban más en el electorado de primero Podemos, más tal.
y se han pasado, yo creo que se han volatilizado y a muchos de ellos han pasado directamente a estas nuevas opciones que se ve que les motiva más, que les emociona más, ¿no? Bueno, ¿qué comportamientos y qué actitudes y qué opiniones? Voy a hacer una pequeña muestra. Ya digo, son los más desmovilizados, 1/3 de votantes entre 18 y 24 años, algo menos del 50% entre los de 25 y 34, comparado con la población total, ya lo veis. Radicalizados, 17% de intención de voto a Vox entre los de 18 y 34 años, 8% se acabó la fiesta al Vice entre los 18 y 25, 5% entre los de 25 y 34 a Sumar, 3,9% entre los de esa misma corte de edad a los de Podemos. O sea, son un poco mayores. El apoyo al sistema democrático se reduce entre los más jóvenes. El 50% en la generación Z, el 63% en la generación millennial, frente al 74% de promedio de la población adulta española. Llama la atención. La justificación de que en algunas circunstancias un régimen autoritario es mejor, es más útil, 26 y 18% en esas cohortes jóvenes. 26 y 18%. ¿Críticos con el funcionamiento de nuestra democracia? 2/3. Malestar democrático. Ninguna novedad y no es especialmente llamativo. Despreocupados por el tema de la crispación, que a los mayores nos pone así muy nerviosos, a ellos relativamente, 1/3 a los Zetas, un 38% a los Ms, frente a una preocupación muchísimo mayor entre los más adultos. Fijaros, por ejemplo, la confianza en las instituciones. Esto lo he simplificado, había categorías, hemos puesto confianza institucional entre los sumados, 18-34, en el año 2023, una encuesta del CIS, que es la última en la que se ha preguntado por este indicador. Fijamos, las instituciones que más confianza concitan en este grupo son la policía, 74%, las Fuerzas Armadas, 71%, en la población adulta es a la inversa, suelen ser las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a continuación. El Poder Judicial, 54%, menos mal, que nos queda algo. El Congreso de los Diputados, 31%, el Gobierno, 29%, el Presidente del Gobierno, 29%, el Gobierno y el Presidente son lo mismo. Las redes sociales, 28%, la Iglesia Católica, 25%, los partidos políticos, 19%. Si los partidos políticos colonizan todo lo demás, pues imaginaros la contaminación desde el punto de vista actitudinal que esto tiene para los chavales, ¿no? Son, por lo tanto, diríamos, víctimas del colapso del espacio público, ¿no? Estamos ante las generaciones de las redes sociales, las crisis de expectativas, la desinformación. Se caracteriza por la desafección política y el descrédito institucional y, sobre todo, partidista. Construyen sus actitudes y su discurso en medio del fuego cruzado del impacto de los escándalos y las actitudes antisistema, populistas, polarizadoras. Diríamos que su frase es: no creemos en nada, pero nos lo creemos todo. No creemos en nada, pero a los nuestros nos lo creemos. Creer a los nuestros es un ejemplo de polarización. Estamos en el polo bueno, porque enfrente están los malos, el otro, sea cual sea, ¿no? Es decir, según de dónde venga, ¿no? Lo que más llama la atención, lógicamente, es las emociones y el conflicto. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos mueve y lo que nos motiva, fundamentalmente. Un rayito de esperanza, de optimismo, dentro de este panorama tan complicado, ¿no? Vamos, que simplemente es complejo, no es dramático, salvo para el que lo vive en situaciones, digamos, más precarias, más en el límite, ¿no? Que son los nubarrones europeos. Es decir, contrastamos curiosamente, somos los campeones en lo malo en Europa,
Pero hay algo en lo que no lo somos. Y de alguna forma conviene ver qué es lo que está pasando en Europa. Porque por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar, pues bueno. En primer lugar, en Europa sí que hay una deriva autoritaria y antisistema. Evidente. La tenemos en toda Europa. Sobre todo los vecinos, Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, Suecia, Austria. No nos libramos. Y no tenemos un liderazgo europeo, aquello del eje franco-alemán. Pobre canciller alemán y pobre Macron en Francia, ¿no? ¿En qué condiciones están ellos para liderar en Europa gran cosa cuando lo tienen muy difícil en su propio país, ¿no? Por lo tanto, hay una deriva autoritaria antisistema evidente en toda Europa, mucho mayor que en nuestro caso, evidentemente. Hay una reacción antieuropea y xenófoba brutal, que es una consecuencia, encima en estas condiciones de debilidad. En España no lo tenemos, ni una cosa ni la otra, o por lo menos son, digamos, mucho menos significativos, es mucho más tenue. Hay explosiones violentas, las estamos viendo, hasta en Portugal, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania. No las tenemos, de momento. Tenemos manifestaciones por el tema de la vivienda, pero bendito sea Dios. Nada que ver. Nada que ver. Es verdad que tenemos una nueva, digamos, matriz de polarización. Ya no es la ideológica, izquierda-derecha, o la nacionalista, si uno es más español o más no sé qué, tal. Tenemos otra, que es lo que llamamos los politólogos Galtan, es decir, Green Alternative Libertarian versus Traditional Authoritarian Nationalist. Esto en Europa es brutal ahora mismo, porque además es transversal. Lo ideológico tiene un arraigo, lo nacionalista o no tiene otra tradición, por lo identitario, pero esto es muchísimo más transversal, porque entran en juego el tema del feminismo, el tema del ecologismo, el tema del medioambientalista, el tema de las libertades, el tema sistémico del autoritarismo, etcétera, etcétera, el tema de lo tradicional o los cambios. El apoyo a los movimientos extremistas es evidente en toda Europa, aquí aún es testimonial, aunque nos condiciona, no lo olvidemos, para las mayorías, tanto para una como para otro. Recordad, conviene que lo recordemos, quizá esa es una de las vacunas, que el colapso de la Segunda República se produjo cuando los dos extremos condicionaban las mayorías de gobierno. Nos está empezando a pasar. Nos está empezando a pasar. El vacío del centro y el vacío, digamos, de la dinámica centrípeta que ha caracterizado 40 años de democracia en España y que no es lo que está predominando en este momento. Por lo tanto, ojo con esto, porque en algunos sitios ya se ha roto esa barrera, ¿no? Y finalmente, otro elemento nuevo que no sabemos todavía en qué va a acabar, que es el impacto polarizador de las crisis geopolíticas. Y aquí tenemos dos que nos afectan muy directamente. El tema de Ucrania y el tema de Oriente Medio. Y que, lógicamente, nos desestabilizan y nos obligan a tomar posición. Y que vamos a ver qué pasa después de las elecciones americanas del martes, de las que me temo lo peor. Pues fijémonos, y con esto ya concluyo. No sé cómo voy de tiempo, porque no me he fijado. Vale. Tenemos los peores indicadores de toda Europa, ¿no? De nuestra juventud, me refiero, desde el punto de vista de, digamos, las condiciones de vida, ¿no? Y las condiciones de emancipación, los peores indicadores. Y, sin embargo, no tenemos los peores indicadores, la peor respuesta política. Somos casi los más moderados de toda la Unión Europea.
En la comida nos preguntábamos, y yo dije, esta va a ser mi conclusión porque creo que es la más significativa. Todo lo demás es relativamente significativo, son datos conocidos. Nos gustaría que fuesen otros, lógicamente. Nos gustaría que nos pareciésemos más a Alemania en esos datos, ¿no? En los datos, digamos, de subsistencia. Pero que no nos parezcamos en Alemania en los datos políticos. Afortunadamente, en los datos políticos no nos parecemos a lo que está pasando en el conjunto de la Unión Europea, sino todo lo contrario. Somos los, bueno, más moderados, conformistas, yo no diría conformistas. Respondemos de una manera distinta. Más pragmáticos seguramente que sí. ¿Dónde está la clave? Nos preguntábamos, ¿no? Pues yo cada día estoy más convencido, y Dios nos proteja para que la protejamos, que es nuestra familia. La que nos salva de estas veleidades, digamos, polarizadoras, centrífugas que encontramos en toda Europa, es el amarre de nuestra familia. Los valores familiares. La protección, la capacidad que tienen para calmarnos, o que tenemos para calmarles. Ya me pongo de padre. Y hay una cosa importantísima. Yo creo que en pocas sociedades como la nuestra, los niños tienen tanto apego y están tan vinculados a sus abuelos, que es el mejor ejemplo de que la familia existe y funciona. Y funciona mejor que en otros sitios. Por lo tanto, bueno, a ver qué hacemos con las familias, lógicamente, ¿no? Las familias y otra institución que va vinculada a las familias, que son nuestros pueblos. Eso que son la España vacía y los pueblos, y que son un vínculo fundamental, y que se llenan. ¿Cuándo se llenan los pueblos? Cuando la fiesta del pueblo, que es la fiesta de la tribu. Es la fiesta de las familias por excelencia, ¿no? Las celebraciones, y cada vez celebramos más cosas, ¿no? Para poder tener excusa para poder ir al pueblo, ¿no? Bueno, no es ninguna broma, ¿eh? Es una cultura, es la nuestra. Yo creo que hay un patrón cultural muy importante vinculado a la familia y vinculado a nuestros vínculos. La mayor parte de los que estáis aquí seréis urbanitas todos, habréis nacido todos en la ciudad, no habéis tenido la suerte mía de haber nacido en un pueblo, ¿no? Y de tener casa en el pueblo, y de tener manzanos en el pueblo, y cuidarlos y disfrutarlos. Bueno, bromas aparte, yo creo que esa es una de las razones fundamentales de la diferencialidad, ¿no? De respuesta fundamentalmente, ¿no? Digamos, el colchón, el amortiguador de todo lo demás, que no es nada bueno, pero que sin embargo no respondemos tan negativamente como era esperable y justificable, por otra parte, que fuese, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, querido Paco. Tienen ustedes ahora la oportunidad de profundizar un poco en lo que él os ha expuesto o preguntarle cualquier cosa. O discrepar. Porque es un pozo de sabiduría. Adelante. Por favor. Profesor Gerard, gracias por su brillante intervención y la verdad es que me he quedado bastante sorprendida con una de las afirmaciones que ha realizado. Estamos acostumbrados a observar en latinobarómetros o en otros indicadores de percepción ciudadana que la democracia va perdiendo peso, ¿no? No se cree tanto en el sistema democrático como una alternativa viable, pero me ha sorprendido que en España, entiendo que es un indicador que se refiere a España, a la realidad de España, tampoco lo sé. Es decir, que genere o suscite dudas el régimen democrático en sí, no ya los rendimientos del sistema, que sabemos que ahí somos más críticos siempre, pero el propio régimen democrático me parece un dato cuanto menos a desarrollar, ¿no? Si puede, profesor, profundizar un poquito más en este aspecto
todos se lo agradecería. ¿Respondemos pregunta por pregunta o acumulamos preguntas o cómo? Arranca. Vale. Les damos tiempo a pensar. Vale. Vamos a ver cómo lo podemos simplificar la respuesta, siendo precisos, lógicamente. Las series temporales, en España éramos los campeones, en Europa, en la Unión Europea, éramos los campeones de satisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia. Éramos campeones. Entonces, los más críticos eran Italia y Bélgica. Estoy hablando de años 80, pongámonos, ¿no? Acabamos de entrar en la Unión Europea, llevábamos ya 10 años más desde la transición democrática, estábamos en pleno viaje de ida, ¿no? De construcción, de resultados, muy importante. Y con la crisis del 2008, nos convertimos en los campeones de la insatisfacción democrática, del malestar democrático. Éramos los más críticos de toda la Unión Europea, junto con italianos y belgas y demás, con el funcionamiento de la democracia. El funcionamiento es una cosa, es malestar. O sea, es que los resultados no eran buenos en ese momento. Se había gripado la máquina. No estaba dando resultados, o los resultados estaban siendo negativos. No olvidemos que es la época de los recortes, todas las dificultades que hemos tenido en esa gran crisis. Luego vino la pandemia, casi sin salir de una entramos en otra totalmente inesperada y con condiciones muy distintas. No olvidemos que interrumpe el terrorismo internacional, etcétera. El sistema empieza a dividirse. Los políticos empiezan a dividirse, se empieza a romper el consenso y los resultados no están siendo buenos como estamos viendo, no son especialmente brillantes, ¿no? Entonces, del malestar, sin dejar de estar en esas tasas de malestar tan importantes, empieza a aparecer algo que no teníamos, que era el cuestionamiento del propio sistema. Es decir, una cosa es el malestar con la crítica del funcionamiento o de los partidos o de algunas instituciones o de descrédito tal, y otra cosa es el sistema, ¿no? O sea, que fuera de la democracia no hay salvación. Pues hay sectores que ya empiezan a pensar, y esto es lo que está produciéndose a medida que de alguna forma se cronifica el malestar, hay algunos sectores que empiezan a pensar, y sobre todo con la polarización y el populismo, que empiezan a pensar, igual un sistema autoritario de ordeno y mando acaba siendo mejor. Igual con Franco vivíamos mejor. Incluso los que no lo conocieron, lógicamente, que suelen ser los que lo dicen. Es lógico que nos pueda pasar eso, que nos esté pasando. Sobre todo si no se ve una salida clara, ¿no? Antes había salida, es decir, salvo la época de Felipe González, eran 2 mandatos y alternancia. Y era una alternancia, sabemos cómo era. Es decir, o gobernaba el Partido Socialista o gobernaba el Partido Popular. Y así ha sido el turno. Pero eso mismo se ha quebrado. Entonces, esto no facilita la reconciliación y las expectativas positivas, no solamente con el funcionamiento, sino con el propio futuro del sistema democrático. Vamos a ver, es una alarma que no tenemos solamente entre nosotros, la estamos oyendo en Estados Unidos, en Alemania, en la mayor parte de los países europeos. O sea, hay un problema serio de desafección, no ya con algunas instituciones, no ya con los partidos, que es por donde empezó la cosa, sino con el propio sistema, con la incapacidad del sistema para dar respuesta. Y nos lo tenemos que pensar seriamente, es decir, porque quiere decir que hay que reaccionar. Cuando nos imaginamos ver lo que hemos... Porque es todo anecdótico, porque claro, como la televisión es todo de consumo fácil, ¿no? Cuando vimos el asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿cuándo nos imaginábamos ver eso? No sé si le damos la importancia que eso tuvo y que sigue teniendo y que alguien sigue defendiendo y que va a ser presidente. Uf, qué miedo, ¿no? Bueno,
Somos ciudadanos y tenemos que reaccionar, obviamente, claro. No sé si te he respondido. Vale. ¿Hay una mano por ahí en algún sitio? No ponemos nota, o sea, que pueden preguntarlo. Y se puede discrepar, que aquí no censuramos a nadie ni pasamos luego la bandeja. ¿O discrepar? Bueno. Pásame un caballero, por favor, que intervenga un caballero. Tenéis que ser más descarados, ¿eh? En nuestra época lo éramos, y era otra época, ¿eh? Éramos más descarados. Venga. Por favor, gracias. Espera, que te den el micro no por mí, sino por los de atrás. Lo que usted ha dicho de la familia, al final me ha sorprendido bastante, la verdad. Yo no concuerdo, porque yo no pienso sinceramente que los franceses o los alemanes sean menos familiares. Yo lo que creo es que en España siempre hemos estado a remolque de lo que pasa en el mundo, nunca hemos llevado la iniciativa en ningún avance de nada, y creo que a la hora de la verdad no somos capaces de iniciar una propia revolución, no somos capaces, o sea, está claro que no pasan las cosas igual que has dicho de explosiones que pasan en otros países, pero luego si hay una revolución a mejor, tampoco la vamos a tener y vamos a tener que depender de lo que pase en Francia o en Alemania para luego adaptarnos a su modelo, como ha ocurrido desde hace 300 años en este país. Hasta que, por ejemplo, la dictadura de Franco, hasta que no se muere, no cambian las cosas y desde entonces no tenemos las condiciones que tienen el resto de países por ello. Y bueno, en mi opinión, desde la constitución de la PEPA en 1812, cada constitución es una más progresista, otra más conservadora, otra más progresista, otra más conservadora. Pero nunca parece que vamos en conjunto. Siempre ha habido una polarización en este país muy fuerte que ha provocado muchos conflictos a nivel interno, pero bueno, yo creo que el hecho de que no ocurran esas cosas que has dicho que ocurren en otros países no deriva en el carácter familiar o que haya pueblos en España. Yo sinceramente no creo eso. Vamos a ver. Has dicho muchas cosas, ¿eh? No, que bien, que sí. Vamos a ver, has dicho una cosa, efectivamente, en Francia hay familia, en Alemania hay familia, claro que sí, como no lo va a haber. Incluso en Estados Unidos, y yo lo he vivido. Pero, vamos a ver, la cultura familiar, el desarrollo de los papeles es distinto. Y la cultura popular es distinta, pero esto no nos hace que los españoles seamos retrasados mentales, porque prácticamente lo que nos has venido a decir es que somos unos retrasados mentales, ¿no? Es una broma, ¿eh? Vamos a ver, yo no creo que tampoco tengamos que aquí autoflagelarnos, esa falta de autoestima nacional, es como si estuviésemos en el 98, ¿no? Es decir, que los españoles nunca hemos sido nadie, nada, ni no sé qué, no es verdad. Somos distintos, simplemente, y reaccionamos de una manera distinta. Para que te hagas una idea, hasta la crisis del 2008, a los españoles nos llamaban los alemanes del sur. Y se hablaba del milagro español. Claro, tú no lo has vivido. Tú eras muy niño o no habías nacido, ¿no? Esta era la percepción que teníamos. Éramos los alemanes del sur o el milagro español. Nadie esperaba que después de la dictadura y con las condiciones en las que vivió esa sociedad saliese adelante en las condiciones en que salió y con éxitos tan evidentes en muy poco tiempo. Por cierto, has hablado de la PEPA y de no sé qué y de la cantidad de constituciones. Tenemos una constitución muy duradera y muy sólida, la que tenemos en este momento. Comparado con nuestra historia constitucional, no tenemos nada que desmerecer, yo creo, ¿no? Los constitucionalistas nos lo pueden decir.
Yo creo que podemos estar orgullosos. Y podemos estar orgullosos del país que tenemos y de los logros que hemos conseguido, no cabe ninguna duda. Incluso cómo hemos reaccionado ante dificultades evidentes que son sistémicas, son estructurales. Esto que pasa, estos datos que tenemos de la juventud no es por capricho de las políticas, es porque faltan algunas políticas que deberían de atender a cambiar, a remover algunos obstáculos, pero son fundamentalmente derivadas del sistema productivo. Evidentemente no somos el país con más recursos ni más riqueza, de tipo energético o de otro tipo comparado con algunos de nuestros vecinos, pero hacemos bastante bien las cosas, las podemos hacer mejor, sin duda ninguna. Insisto, cuando digo lo de la familia no es ninguna cosa anecdótica, ni una cosa ideológica, ni nada por el estilo, es que yo creo que nuestra cultura popular y la familia entra dentro de la cultura popular, creo que es distinta. Creo que es distinta. Es decir, los vínculos, los lazos de sangre en nuestro país son, no sé cómo decirlo, mucho más potentes y mucho más duraderos. Y necesitaremos más investigación sobre eso, sin duda ninguna, ¿no? De cómo está funcionando, ¿no? Ese colchón, que no es simplemente un colchón de subsistencia económica, sino porque haya un 12% de los que se emancipan que lo hayan hecho en casas cedidas por su familia, que es un dato importante también, lógicamente, ¿no? Pero no es lo más significativo. Ya podíamos tener muchas casas sobrantes los adultos para poder dárselas a nuestros hijos y facilitarles la vida, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil. Los datos más significativos. Y al mismo tiempo, bueno, como que la política en España pues es, ya no tiene esos rasgos autoritarios de otros países. Bueno, yo creo que eso sería discutible, ¿no? Que España realmente la polarización está alcanzando unos niveles muy altos, no son inferiores a los de otros muchos países. También hay riesgos autoritarios y desde luego el problema es que está apareciendo ahora mismo. Y en ese sentido, yo creo que quizá ese panorama tan optimista en relación político, con pesimismo social, creo que habría que equilibrarlo, ¿no? Y la segunda cosa que quería comentar es que, claro, acabas de decir hace un momento, ¿no? que el panorama sombrío de los jóvenes se debe más al esquema productivo, etc. Pero yo creo que también la política tiene mucho que ver, ¿no? Con el resultado, con la situación de los jóvenes hoy en día. Tenemos un sistema político que privilegia realmente al final a la gente mayor. Las políticas públicas están privilegiando completamente a la gente mayor, particularmente a los jubilados, a los pensionistas. No me estoy metiendo contigo en particular, pero en general digamos que los pensionistas están claramente privilegiados. Los pensionistas también nos quejamos, ¿eh? Totalmente de acuerdo, y una de dos, o yo me he explicado mal o tú me has entendido regular. Te lo digo, vamos a ver, efectivamente, lo primero, yo no hablaba que la política es sombría en España, es evidente, creo que la he caracterizado bastante bien. A lo que yo me refería es que la respuesta de la juventud no es tan sombría ante ese panorama, ante su panorama posicional,
y el panorama político que se encuentra, el escenario político en el que vive, no es tan negativa como la que estamos viendo entre nuestro vecindario en Europa. A eso me refería. O sea que en Europa la respuesta es mucho más negativa, mucho más seria, desde el punto de vista de radicalización, etcétera, de la juventud, no del sistema. Eso por un lado. Y en segundo lugar, he dicho también que efectivamente los problemas de subsistencia de las generaciones jóvenes, de la falta de emancipación o de retraso de la emancipación, tiene mucho que ver con una situación estructural, sistémica, pero también he dicho que tiene mucho que ver con que los mecanismos de compensación de resultados del sistema político no son los exigibles. Y tú lo has dicho, efectivamente. Se atiende mucho más, y lo he dicho, a las clientelas electorales. He dicho que los que votábamos a los que gobiernan somos los viejos, y por eso nos atienden mejor. Por eso nos han asegurado, han blindado el poder adquisitivo de las pensiones, cosa que no se produce en los salarios de los de abajo. No están blindados el poder adquisitivo, más bien lo pierden. Eso es evidente, ¿no? Con lo cual no vamos a entrar aquí en una guerra intergeneracional o de edadismo, sería absurda completamente, ¿no? Pero eso se está produciendo. Efectivamente, hay un problema de perspectiva clientelar entre los políticos, probablemente, pero lo que no hay es una atención preferente, por ejemplo, y eso es política pública, no es otra cosa. El porcentaje de vivienda social en alquiler, de alquiler social, en España es un 1%. Otro dato dramático en la Unión Europea, el peor de toda la Unión Europea. Se quiere decir que hay un déficit y resolvería una gran parte, una buena parte de ese gap, precisamente de la edad de emancipación con la Unión Europea que tenemos en este momento. Necesitaríamos, o sea, como 1,5 millones, casi 2 millones de viviendas en alquiler social. No, vamos, ni en sueños, ¿no? Ni se lo plantean. Plantean lo del bono de la cosa así sobre la marcha, para que se callen y para que se calmen y no sé qué, no sé cuánto, que además tampoco es eso. Es decir, vamos a ver, como lo que tienen son problemas salariales, bonifícales en la declaración de la renta. ¿Qué coño bono ni qué nada? ¿No? Bonifícales. Bonifícales los ingresos. Y que ellos luego lo hagan como tengan que hacerlo, ¿no? Es decir, efectivamente, hay un problema, pero es un déficit de resultados del sistema político. Hay un problema estructural, el problema estructural siempre se compensa con políticas públicas, no cabe ninguna duda. El tema de la vivienda es clarísima, el tema de déficit de política pública. Vamos, yo creo que lo dije de pasada, probablemente no insistí lo suficiente, pero vuelvo a lo de atrás. En cuanto al tema del optimismo o el menor pesimismo, es respecto a la respuesta política de la gente joven, comparada con el tema europeo, no respecto al sistema. El sistema está como está, hecho unos zorros, ¿no? Muy bien. Bueno, quería felicitarle por su intervención, que es muy sugerente. A mí me asusta un poco las referencias permanentes a la estadística, porque yo también trabajo, quiero decir, leo las estadísticas. Entonces es verdad que somos el país de Europa que tiene menor vivienda en alquiler social. Somos el país de Europa que tiene mayor vivienda en propiedad. Según se haga una lectura, probablemente pues, el presidente de la Federación de Empresarios de Construcción dirá que los empresarios de la construcción lo hacen muy bien, porque los españoles son grandes propietarios de vivienda. Llevamos 20 años corrigiendo las estadísticas europeas con el alquiler imputado. Mientras que un pensionista español tiene más pensión que un pensionista holandés, porque el holandés tiene que pagar alquiler y el español es propietario de la vivienda. Y claro, usted ha magnificado en su intervención una evolución que los especialistas en el sistema europeo de protección social llevan destacando desde hace 100 años. El sistema europeo de
es evidente. Lo que digo es que esto es una evolución que lleva 100 años sucediendo. Y conforme un sistema de pensiones es más generoso, pues es una evolución que es más fuerte en el país en el que ese sistema de pensiones pone en marcha sus efectos. Y los jóvenes. Claro, los jóvenes españoles están peor. Bueno, podríamos haber citado aquí estadísticas de empleo a tiempo parcial, empleo a tiempo completo, contratos indefinidos, contratos temporales, que demostrarían que los jóvenes españoles están mejor que hace 7 años. Claro. Todo eso es... a mí me gusta jugar con series estadísticas un poco más amplias. Por ejemplo, desde que se puso en marcha el programa Erasmus, tiene a España como uno de los grandes países beneficiarios de las solicitudes de estudiantes. ¿Por qué es así? Bueno, pues en las estadísticas que la propia Comisión Europea publica sobre el Erasmus, nos dicen que los que quieren venir a hacer Erasmus en España dicen por qué este es un país divertido. Y porque los jóvenes españoles, los jóvenes europeos que vienen a España, pues se encuentran en un país que es positivo para los jóvenes. Esa es su visión. Esa es la visión que ofrecen las estadísticas de la Comisión Europea sobre el Erasmus. Probablemente si todos pusiéramos el Erasmus en función de la eficacia del sistema educativo, pues todos los europeos estarían intentando hacer el Erasmus en Finlandia. Pero es que en Finlandia hace frío, los finlandeses son gente muy seria, el recreo, el tiempo libre está más asociado todavía al consumo de alcohol que en España. Quiero decir, todo es muy... Al final, la impresión que yo tengo es que estamos instalados en una conformidad, porque al lado de toda esa exposición que usted nos ha hecho, que es profundamente cierta, en todos y cada uno de sus aspectos, pues podríamos añadir otros elementos que la harían menos contundente. Que la harían menos contundente, porque la gente no es conformista porque seamos retrasados mentales. La gente es conformista porque algo parece que este sistema nos favorece. La autonomía de los jóvenes. Es verdad que se está retrasando la autonomía de los jóvenes, también en los países europeos. Se está produciendo el proceso de retraso de la autonomía de los jóvenes y es verdad que tenemos serios problemas de vivienda. Esa es nuestra crisis nacional. Si no somos capaces de resolver el problema de la vivienda, podemos poner en jaque el sistema político, etc. Porque el problema de la vivienda puede acabar con todos los logros de la sociedad democrática. Pero también es verdad que tampoco hay que ser... Claro, porque interrumpir el relato en un punto en el que parezca que todo va peor, y en su exposición ha habido un momento en que parecía que todo iba peor, pues nos hace pensar que va a seguir yendo a peor, que cada vez los partidos xenófobos van a tener más electores, que cada vez los jóvenes van a estar más desvinculados del mundo de la política. Y hombre, también hay algún indicador que va en la otra dirección. Son indicadores leves y tienen muy poco tiempo. Por ejemplo, la tasa de matrimonios. Pues en el último semestre del año pasado y en este ha repuntado. La tasa de natalidad, en el último semestre del año pasado y en este año ha repuntado. La satisfacción de los jóvenes con determinadas políticas, pues parece que está empezando a corregirse. Bueno, yo no sé si eso es un motivo para que seamos por lo menos moderados en el pesimismo. Yo creo que el pesimista es un optimista lúcido, me parece bien que seamos pesimistas, sobre todo porque el pesimismo nos ayuda a ver en qué está fallando el sistema español. Hombre, yo no llegaría a la conclusión de que no tenemos nada positivo en el escenario que justifique también un poco por qué suceden estas cosas. La semana pasada falleció en Madrid una socióloga navarra, que es una admirada, una buena amiga mía. Yo le presenté
jóvenes el dilatar, el tener las responsabilidades de la paternidad a un momento en el que se quieran más preparados. Sin duda una política de vivienda, una política de ayudas públicas, una política de mejores salarios, pues haría que los jóvenes españoles tuvieran los hijos antes. Pero me cuesta creer que los hijos españoles decidan tener los hijos más tarde simplemente porque las cosas vayan fatal. Me cuesta creerlo. Yo tengo hijos, tengo nietos y me da la sensación, igual me equivoco, de que mis hijos han tenido sus hijos, se han casado y han tenido sus hijos en el momento que les ha dado la gana. Sí, no tengo nada que decir. Tienes toda la razón del mundo. No, por cierto, a Yosune también la conocía, no sabía que se había muerto, fíjate. Vamos a ver, mira, si yo he cargado las tintas en lo negativo, en todo momento he dicho que los indicadores habían mejorado, casi todos han mejorado, son negativos, todos han mejorado, muchos de ellos han mejorado menos que en otros sitios, lógicamente. Y son para llamar la atención y hay que corregirlos. Hay que corregirlos. Tú dices, bueno, es que los Erasmus y los propios jóvenes españoles y tal, y el propio retraso en la maternidad, en la fertilidad, etcétera, es que vivimos muy bien, nos divertimos mucho, disfrutamos, tal. Es verdad, eso también es verdad. Eso entra dentro de nuestra diferencialidad cultural, no cabe ninguna duda, ¿no? Tenemos atractivo, ¿cómo no vamos a tenerlo? Pero, y por lo tanto, esos cambios que se han producido son una garantía de que las cosas pueden ser de otra manera, y seguro que lo serán, ¿eh? Pero en este momento no lo están siendo. Y por lo tanto, cuando las cosas no funcionan como esperamos que funcionen, es cuando tiene que intervenir la política. Y la política no está interviniendo en el sentido en que queremos que intervenga para que, digamos, este toque de atención funcione. Porque bueno, se ha incrementado la natalidad, hombre, porque no olvidemos que ya tenemos casi un 20% de inmigrantes. Y el natalismo entre los inmigrantes es mayor que entre nosotros, relativamente. Y entonces en algunos sitios se nota ese impacto de la inmigración. Sobre todo en el mundo, los inmigrantes que vienen del mundo latinoamericano, tienen una mentalidad mucho más tradicional que la nuestra. Y en ese sentido también recuperan algunas cosas que nosotros hemos perdido, etc. Bueno, son matices que hay que ver, qué es lo que hay detrás. Pero cuando yo digo, yo no soy pesimista respecto a la respuesta de nuestra juventud comparado con lo que está pasando en nuestro entorno, bueno, es porque los datos no nos dicen otra cosa. Es decir, los datos negativos sobre sus condiciones de vida son los que son, aunque hayan mejorado, lo cual quiere decir que a lo mejor van a seguir mejorando y pueden seguir mejorando. Pero esto nos va a plantear un escenario nuevo que no teníamos tampoco previsto. Nos pasan muchas cosas sin previsión suficiente, por mucho que miremos a las series temporales, curiosamente. Y hoy tenemos más herramientas que nunca para ver cómo han sido las evoluciones de muchos de nuestros indicadores, para ver por dónde pueden ir las cosas, y sin embargo no estamos viendo que están pasando cosas completamente nuevas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar cosas. Hay que cambiar cosas para que no nos pase lo que les pasa a algunos por ahí fuera, que no nos gusta nada lo que está pasando. Esa es la cuestión. Es un poco, digamos, del mensaje el que yo quería resaltar. Es decir, que yo no he cargado las tintas en lo negativo para luego poder, para que brille más lo positivo, sino para contrastar una cosa con la otra, sobre todo por lo que nos pasa, lo que está pasando en Europa, ¿no? Fundamentalmente. Que no tienen condiciones tan malas como las nuestras. Muy bien. ¿Algún comentario? Pues, en primer lugar, muchísimas gracias, profesor Llera. A vosotros. Queridos amigos, queridas alumnas, alumnos, hasta mañana. Muchas gracias.